En primer término, se le concede el uso de la palabra a la senadora Mónica Arriola Gordillo hasta por 5 minutos. En pro del dictamen. Con la venia de la presidencia, compañeros y compañeras senadores. El pasado 19 de febrero, este Senado de la República tuvo el honor de contar con la presencia de destacados miembros de la sociedad civil, quienes entregaron a esta soberanía sus propuestas para el mejoramiento de la normatividad a favor de las víctimas. La mayor parte de las fuerzas políticas representadas en el Senado dimos nuestro apoyo a la iniciativa de reforma mediante la suscripción del proyecto. En Nueva Alianza, creemos firmemente que en caso de aprobarse el dictamen que ahora discutimos, estaremos más cerca de cumplir el compromiso de reivindicar los derechos de las víctimas, partiendo del respeto a sus derechos humanos y, desde luego, generando los canales jurídicos necesarios para hacer de la reparación integral del daño una realidad. La ley de víctimas no es un instrumento jurídico que tenga paternidades. La reforma debe tener un solo fin: brindar justicia, acercar a las instituciones a quienes, por desgracia, sufren ese flagelo lacerante. El dictamen que hoy nos convoca subsana diversas deficiencias que han sido detectadas en la ley aprobada en la legislatura pasada y publicada apenas en enero de este año. Con esta reforma, en efecto, se fortalecerá la instrumentación del Sistema Nacional de Atención de Víctimas y se clarificará su ámbito de aplicación. Son muchos los avances que se tendrían con esta reforma legal. Solo por mencionar algunos de suma relevancia, sería la inclusión del concepto de víctima potencial, quien abonará para la protección de las y los defensores de derechos humanos a lo largo del país, sean miembros de la sociedad civil organizada o incluso del Estado, como son las y los representantes de las comisiones de derechos humanos. La posibilidad de que los grupos, las organizaciones sociales y las comunidades sean reconocidos como víctimas ayudará a garantizar la protección de los colectivos constituidos para la protección de los derechos fundamentales y para sus causas comunes. La incorporación de una definición de hecho victimizante servirá para hacer referencia tanto a delitos como a la violación a los derechos humanos. De este modo, se amplía la esfera de protección de esta Ley General de Víctimas. De igual forma, la colocación del concepto de mínimo existencial como uno de los principios que debe ordenar la atención a las víctimas se traducirá en la obligación concreta del Estado mexicano para garantizar a una víctima, en cualquiera de sus modalidades, un espacio físico para superar su condición y garantizar su subsistencia con dignidad. A propósito de la gran cantidad de personas desaparecidas de que se tiene registro, esta reforma establece expresamente el derecho de las víctimas de desaparición para que las autoridades desplieguen todas las acciones pertinentes para su protección, con el objetivo de preservar su vida y su integración física. Finalmente, el dictamen incluye un sinnúmero de modificaciones relacionadas con técnica legislativa para mejorar la redacción y sintaxis y para hacer más claras diversas disposiciones. Con todo ello, se facilitará su interpretación y su aplicación. Compañeras y compañeros legisladores, con la aprobación de este documento, daremos un paso fundamental a favor de las víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos. Debemos tener presente, como toda normatividad que atiende a una problemática social tan variada, tan diversa y tan cambiante, que tarde o temprano se podrán promover reformas que abonen nuevamente en la mejora de la Ley General de Víctimas. Al igual que hemos hecho con esta iniciativa de reforma legal, debemos estudiar con atención los alcances y las bondades de la iniciativa de reforma constitucional que presentó Acción Nacional apenas el día de ayer. Si una reforma a nuestra Carta Magna es necesaria para darle soporte jurídico a esta ley de víctimas, hagámoslo. Si la sola reforma legal es suficiente, recuperemos todo aquello que convenga a las víctimas de delitos y de violaciones de derechos humanos. Nueva Alianza,
como lo ha manifestado a lo largo de su existencia, busca ser un espacio para canalizar las causas de la ciudadanía, en particular si versan sobre la protección de los derechos de los más desprotegidos. Nuestro instituto político defiende causas sociales de la más diversa índole y, por tanto, estará atento de la reglamentación que elabore el Ejecutivo para la presente ley. Desde luego, estaremos en todo momento pendientes de la aplicación de las políticas públicas que se deriven de esta ley y de la verdadera conquista de sus fines. Deseo enviar un fraternal saludo a los señores Javier Sicilia, Alejandro Martí, doña María Elena Morera, doña Isabel Miranda de Gualas, así como a todos y cada una de las y los individuos que desde la sociedad civil luchan incansablemente por la reivindicación de quien ha sufrido en carne propia los estragos de la inseguridad y la violencia. Todos ellos han combatido desde su propia y valiosa trinchera las injusticias, incluso institucionales, que sufre nuestra población víctima de delitos. Estoy convencida que en el Senado de la República seguiremos atentos a sus demandas, con la esperanza de seguir trabajando juntos y resolviendo los problemas que en materia de justicia aqueja a México. El voto por ello de Nueva Alianza será a favor del dictamen. Muchas felicidades a todas y a todos mis compañeros legisladores por este avance a favor de los derechos humanos. Gracias, presidente. Gracias, senadora Mónica Arriola Gordillo.